¿Qué tal? Buenas noches. Si gustan acompañarme en esta noche al libro de Levítico. Libro de Levítico, vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2 y vamos a orar al Señor. Siempre oramos al Señor pidiéndole que Él hable en nuestra vida, que Él nos enseñe por medio de este pasaje las verdades que Él nos revela en cada pasaje de la Escritura. Así que vamos a levantar nuestra oración al Señor pidiéndole su intervención, sin la cual nosotros no podemos hacer nada. Padre, te damos gracias, Señor, que tú nos permites acercarnos a ti. Y te damos gracias, Padre, que podemos tener comunión contigo por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que con ella tú limpies nuestra mente, limpies nuestro corazón. Señor, que tú podes nuestra vida y que tú arranques de nuestro corazón aquellas cosas que te estorban, Señor, y que nos permitas por medio de este pasaje ver tu gloria, ver la gloria de Cristo, Señor, y ser tocados de una manera que nos acerque más a ti, que nos atraiga más a ti y que nos llame, Señor, a vivir una vida de santidad para ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a entender este pasaje y aplicar este pasaje a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levítico capítulo 2. Bueno, la semana pasada comenzamos a estudiar el libro de Levítico y como pudimos ver con el sacrificio del holocausto, en el Antiguo Testamento el Señor le enseñó a su pueblo por medio de ilustraciones, por medio de símbolos, por medio de sombras, de representaciones, verdades espirituales profundas. El sacrificio del holocausto, como vimos la semana pasada, nos enseña que no podemos acercarnos a Dios y no podemos adorar al Señor sin antes tratar con nuestro pecado. Y la única manera de tratar con nuestro pecado es por medio de la expiación. Es por medio del rescate que Dios mismo proveyó en Jesucristo. Arrepentirnos por sí solo no arregla nuestra deuda con la justicia de Dios, porque la justicia de Dios demanda la pena de muerte para el pecador, para el ofensor. Pero Dios ha provisto en su gran compasión, en su gran amor, en su misericordia, Dios mismo ha provisto una sola puerta de escape y es el sacrificio sustitutivo de su Hijo Jesucristo. Ese sacrificio sustitutivo de Cristo fue ilustrado en el Antiguo Testamento por medio del sacrificio del holocausto. Como ustedes recordarán, en el holocausto, un animal del ganado, del rebaño, o unas tórtolas o pichones, eran sacrificados en lugar del pecador. Ellas morían en lugar del pecador, recibiendo la muerte que el pecador debía recibir para que de esa manera él pudiera acercarse a Dios y pudiera tener comunión con Dios y pudiera adorar al Señor y ofrecer su vida en adoración al Señor. Y ahora, en capítulos 2 y 3, por medio de otros dos sacrificios, las ofrendas de cereal y las ofrendas de paz o de comunión, el Señor nos enseña a expresarle nuestra adoración, a expresarle nuestra gratitud, a expresarle nuestro reconocimiento. Y lo hace por medio de estas dos ofrendas que vamos a ver en esta noche. En primer lugar, en capítulo 2, las ofrendas de cereal. Y en segundo lugar, en capítulo 3, las ofrendas de paz. Comenzamos entonces en capítulo 2, en versículo 1 con las ofrendas de cereal. En este capítulo el Señor le enseñó al pueblo de Israel tres formas distintas en la que ellos podían ofrecerle una ofrenda de cereal. Esta ofrenda de cereal vemos en primer lugar cuáles eran los materiales en versículo 1. Dice, cuando alguien ofrezca
una ofrenda de cereal como ofrenda a Yahvé, su ofrenda será de flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Observa de entrada que el Señor utiliza la palabra ofrezca y 2 veces la palabra ofrenda. Esas palabras nos enseñan de entrada que las ofrendas de cereal eran una forma de adoración al Señor. Así que su propósito central era adorar al Señor, enseñarle a su pueblo a adorar al Señor. Observa en segundo lugar que el Señor determina la manera en que nosotros debemos adorar. Él no dejó que cada quien ofreciera las ofrendas de cereal como se le pegaban la gana. Él les dio a su pueblo instrucciones específicas de lo que ellos debían hacer. Él les dio a su pueblo instrucciones claras. Y una de esas formas en que ellos debían adorarlo era a través de la ofrenda de cereal, y Él les instruye cómo debían hacer la ofrenda de cereal. Ahora bien, la palabra traducida allí como cereal originalmente se usaba para referirse a un regalo o a un tributo que se daba a una persona o que se daba al Señor como una forma de expresar gratitud, como una forma de expresar adoración, como una forma de expresar reconocimiento a alguien que es más grande que uno. Este regalo, este tributo podía ser un animal o podía ser del fruto de la tierra, como vemos nosotros en el sacrificio, en la ofrenda que presentaron Caín y Abel. Se utiliza la misma palabra. Podía ser un regalo de un animal o podía ser del fruto de la tierra, pero en el libro de Levítico siempre se utiliza para referirse a una ofrenda de cereal. Una ofrenda de cereal. Su propósito era entonces reconocer al Señor, darle gracias al Señor, adorar al Señor. Y generalmente estas ofrendas de cereal se ofrecían después del sacrificio del holocausto. Y eso es muy significativo, ya que nos enseña que para poder acercarnos al Señor en adoración, primero debemos solucionar nuestra deuda con la justicia de Dios, que demanda nuestra muerte a causa de nuestro pecado. Esa deuda entonces se solucionaba en primer término a través de presentar el holocausto. Y una vez resuelta el problema de la deuda con la justicia de Dios por medio del holocausto, por medio del sacrificio sustitutivo de un animal inocente, entonces ahora sí, el israelita podía acercarse al Señor para expresarle su gratitud y su adoración. En el caso de las ofrendas de cereal, los israelitas debían ofrecer al Señor, como vemos allí, flor de harina. Flor de harina. Ellos no debían ofrecer la harina que les sobraba. Ellos no debían ofrecer cualquier harina, ellos no debían ofrecer harina de mala calidad. Ellos debían ofrecer al Señor la mejor harina que ellos tuvieran. A esa harina fina, como lo traduce la versión Dios habla hoy, a esa harina selecta, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, se le conocía como flor de harina. Era la harina de la mejor calidad y esa es la harina que se ofrecía al Señor. El israelita entonces debía ofrecer al Señor flor de harina, dice allí en versículo 1, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Y en versículos 2 y 3, el Señor le muestra la manera en que debía presentar esta ofrenda. Dice allí en versículo 2, entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Escucha, es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Notemos esa palabra memorial. El sacerdote debía ofrecer un puñado de esa flor de harina con aceite y con el incienso, quemándola
en el altar como memorial. Esa palabra memorial nos indica que esta ofrenda era un recordatorio. Esta ofrenda traía a la memoria, le recordaba a aquel que la ofrecía cuán fiel es el Señor, cuán bondadoso es el Señor, cuán generoso es el Señor, pues es el Señor quien le daba a su pueblo todo lo que ellos necesitaban para vivir. De allí que entonces quien ofrecía una ofrenda de cereal lo hacía con alegría, lo hacía con gratitud, lo hacía como un acto de adoración voluntaria al Señor. Jamás debemos olvidar, como nos dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo 29, que todo lo que hay en los cielos y en la tierra pertenece al Señor, nos dice en versículo 11. Jamás debemos olvidar, como nos dice en versículo 12, que de Él proceden la riqueza y el honor. Y que como nos añade en versículo 14, de lo que nosotros hemos recibido de su mano, nosotros le damos nuestras ofrendas. Así que entonces, por medio de las ofrendas de cereal, el israelita reconocía que todo lo que él tenía, que todo lo que él recibía, aún para poder hacer esa ofrenda de harina fina, procedía del Señor. Era una bendición del Señor. Y con su ofrenda, él adoraba al Señor, mostrándole su gratitud y su alegría. Y de la misma manera, el Nuevo Testamento nos enseña a nosotros los cristianos a ofrecer una parte del fruto de nuestro trabajo. Una parte de nuestro sustento, del sustento que Él nos da, de nuestros ingresos económicos. Ustedes recordarán en el segundo libro de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 9, versículo 7, que el Señor nos dice que cada uno dé. Cada uno dé. ¿Cómo? Como propuso en su corazón. ¿Con qué motivación? ¿Con qué actitud? Nos dice enseguida, no con tristeza, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje en Corintios nos enseña que todos los cristianos debemos ofrendar, debemos dar de nuestros ingresos lo que cada uno determine en su corazón. Pero además nos enseña que no debemos hacerlo de mala gana, que no debemos hacerlo con tristeza, que no debemos hacerlo por obligación, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con alegría. Levítico nos dice que la ofrenda de cereal debía ser traída al tabernáculo y que el sacerdote debía quemar, dedicar al Señor quemándola por completo, una parte de la ofrenda en el altar. Nos dice allí como una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Como vemos en esa frase, el Señor se agradaba de las ofrendas de gratitud de su pueblo y se agrada de las ofrendas de gratitud de aquel que da de los ingresos que Dios le da con una actitud alegre, con una actitud de gratitud. Pero notemos que el sacerdote no debía quemar toda la ofrenda que el israelita le ofrecía al Señor. Nos dice allí en versículo 2 que el sacerdote tomaba solamente un puñado, dice allí. Tomaba solamente un puñado de la flor de harina y lo quemaba sobre el altar. ¿Qué pasaba entonces con el resto de la ofrenda que presentaba ese israelita? El versículo 3 nos responde diciendo, el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Observemos cómo el Señor ordenó que una parte de las ofrendas de cereal debían ser destinadas para el sustento de los sacerdotes. Dios había llamado a los sacerdotes del Antiguo Testamento a servir al Señor, sirviendo a sus hermanos en las ofrendas del tabernáculo. Y el Señor se encargó del sustento de ellos por medio de las ofrendas que presentaba el pueblo de Israel. Diferentes ofrendas. Una parte iba para los sacerdotes.
De allí que entonces parte de la ofrenda de cereal estaba destinada para el sustento de los sacerdotes. Y de la misma manera en el Nuevo Testamento el Señor ha establecido que los que se dedican a predicar el Evangelio vivan del Evangelio. En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo, si ustedes me acompañan allí, 1 Corintios 9, el apóstol Pablo aplica este mismo principio de que los sacerdotes participaban de lo que se ofrecía en el altar y lo aplica precisamente a aquellos que se dedican a predicar el Evangelio. Nos dice allí en versículos 13 y 14, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados, refiriéndose a los sacerdotes, comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Versículo 14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. De igual manera, el Espíritu Santo nos enseña en la primera carta a Timoteo, en capítulo 5, versículos 17 y 18, en las palabras de la Nueva Traducción Viviente, nos enseña que los ancianos que cumplen bien su función debieran ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Así que entonces Dios ha ordenado que los que se dedican a predicar el Evangelio, que los ancianos, los pastores, los misioneros, que predican la palabra y que cumplen con su función, que sean considerados como dignos de doble honorario, dice allí en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18, de la misma manera que sucedía con los sacerdotes del Antiguo Testamento que recibían su sustento de las ofrendas del pueblo de Israel. Ahora bien, existían varias formas en que se podía presentar estas ofrendas de cereal. Hemos escuchado en versículos 1 al 3 la primera de estas formas, y era presentar la harina con el aceite, con el incienso, delante del Señor. Pero habían otras dos maneras en que se podía hacer. La siguiente la encontramos en versículos 4 al 11, y es la ofrenda de cereal no cocinada. Cocinada. La primera era no cocinada. La segunda era cocinada. Vemos allí, regresamos a nuestro pasaje en capítulo 4, diciendo, cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno. Había tres maneras de presentarla cocinada. Una de estas formas la encontramos en versículo 4 y era cocinándola al horno. Y nos dice allí, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Esa era una de las maneras de ofrecerlas. La segunda, de ofrecerla cocida. La segunda la encontramos en versículo 5. Dice, y si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en sartén. Entonces, de las ofrendas cocidas, una era cocida al horno, versículo 4. Otra era cocida en el sartén o asada o en el sartén. Y de nueva manera, dice, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Y la tercera forma la encontramos en versículo 7. Si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. Encontremos estas tres formas en que se podía traer la ofrenda cocinada. La ofrenda cocinada podía ser entonces cocinada al horno, cocinada en un sartén o cocinada en una cazuela. Pero independientemente de la forma en la que uno cocinara la ofrenda de cereal, uno debía presentarla
delante del sacerdote, debía traerla al tabernáculo. Y el sacerdote, como vemos en versículo 9, dice allí, el sacerdote tomará de la ofrenda de cereal su porción como memorial y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Nuevamente vemos esta frase, esta ofrenda de gratitud, de adoración, de reconocimiento, de honor, este regalo, este tributo al Señor. Era una ofrenda de olor agradable al Señor. Versículo 6 vuelve a enfatizar que el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Pero en versículo 11 el Señor añade que ninguna ofrenda de cereal que ofrezcan al Señor será hecha con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Ahora bien, el texto no nos aclara por qué no debían usar levadura o miel en la ofrenda de cereal. Pero es posible que la levadura y la miel, al favorecer la fermentación de la masa, fueran consideradas como un símbolo de lo que fermenta, de lo que contamina, de lo que corrompe, de lo que causa una mala influencia, de lo que echa a perder. Y es posible que por eso es que ellos no mezclaban la harina ni con miel ni con levadura en la ofrenda de cereal. Ahora bien, ellos podían presentar la miel y ellos podían presentar la levadura como una ofrenda, pero no de las ofrendas de cereal, sino solas como una ofrenda de las primicias al Señor. Pero no debían usarlas en la ofrenda de cereal que era quemada en el altar como un aroma agradable al Señor. Y es por eso que nos especifica en versículo 12 que no debían quemar levadura ni miel como ofrenda encendida para el Señor. Podían presentarla de otra forma. Podían presentarla sin quemarla en el altar, pero no mezclándola con la ofrenda de cereal al Señor. Y el versículo 13 señala que los israelitas debían sazonar con sal todas sus ofrendas de cereal, porque la sal, como vemos allí, era un símbolo y era un recordatorio del pacto que Dios había hecho con su pueblo, de que no los iba a dejar, de que no los iba a abandonar, sino que Él iba a habitar entre ellos, Él iba a estar con ellos. De manera que imagínate tú como en el lugar de un israelita presentando esa ofrenda de cereal al Señor en gratitud, en reconocimiento por lo que el Señor te ha dado, porque Él ha sostenido tu vida. Y allí ver cómo esa ofrenda es ofrecida al Señor y esa sal te recuerda que el Señor jamás te dejará, que el Señor jamás te desamparará. ¿Puedes imaginar entonces la gratitud de ese israelita ofreciendo al Señor esa ofrenda de cereal? Pero había una tercera forma de ofrecer la ofrenda de cereal que encontramos en versículos 14 al 16. Nos dice allí, pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal de los primeros frutos. En este caso ya no era de harina, ya no era harina cruda, mezclada con aceite y con incienso, ya no era de harina cocida con aceite en el sartén, en el horno, en la cazuela. Ahora era una ofrenda de cereal de los primeros frutos de la cosecha. Y el Señor les dijo, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es ofrenda de cereal. Es ofrenda de cereal. Esta no era cocinada. Y nos dice en versículo 16, y el sacerdote quemará, nuevamente esta palabra, como memorial, como recordatorio, parte de los granos desmenuzados con aceite y con todo su incienso, es ofrenda encendida para el Señor. Es una ofrenda que agrada al Señor. Esta era una de las maneras en que ellos expresaban su gratitud y su adoración
al Señor. Ahora bien, ¿qué nos enseña a nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento? ¿Qué nos enseña las ofrendas de cereal a nosotros? Aunque nosotros ya no tenemos que ofrecer estas ofrendas de cereal, la enseñanza detrás, la enseñanza espiritual detrás de estas ofrendas sigue siendo válida y sigue siendo importante para nosotros. En primer lugar, el hecho de que la ofrenda de cereal generalmente se presentara después del holocausto nos enseña que solamente podemos acercarnos al Señor a adorar y que nuestra adoración solamente es aceptable al Señor, es un aroma agradable al Señor una vez que ha sido solucionada nuestra deuda con la justicia de Dios a causa de nuestro pecado por medio del sacrificio de Jesucristo. No hay otra manera. Nuestra ofrenda, todo lo que nosotros ofrecemos al Señor, aún nuestra vida, solamente puede ser agradable al Señor después de que nosotros hemos creído en Cristo. Porque solamente entonces su sacrificio expiatorio, su sacrificio sustitutivo en nuestro lugar es aplicado a nosotros. Y nosotros venimos a ser agradables al Señor. Somos aceptos en el amado solamente una vez que hemos creído en Cristo. Así que tú necesitas creer en Cristo para acercarte al Señor y adorar al Señor. En segundo lugar, las ofrendas de cereal nos enseñan que debemos ser agradecidos con el Señor y que debemos adorarle con alegría por medio de nuestras ofrendas económicas, por medio del fruto de nuestro trabajo que proviene de la mano del Señor. Porque esta es una manera de reconocerle. Esta es una manera de expresar nuestro reconocimiento a Él y es un testimonio público de su fidelidad con nosotros. Es un testimonio público de nuestra gratitud y nuestra adoración a Él por su fiel provisión. Y en tercer lugar, las ofrendas de cereal nos enseñan que con nuestras ofrendas económicas nosotros colaboramos con la extensión del reino de Dios, con la predicación del Evangelio, tal como lo hicieron los cristianos de Filipos, que participaron con sus ofrendas económicas en el sostenimiento, en el sustento del apóstol Pablo, y a los cuales el Señor les dice que sus ofrendas era una ofrenda, era un fragante aroma. Fragante aroma. Nuevamente esa palabra extraída de Levítico. Un fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Así que esas son las enseñanzas de las ofrendas de cereal. En segundo lugar, otra de las formas de ofrendas de gratitud que el pueblo de Israel ofrecía al Señor, la encontramos en capítulo 3 y son las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz también eran conocidas como ofrendas de comunión. Ofrendas de paz o ofrendas de comunión. Y estas ofrendas de paz o de comunión expresaban la gratitud y el gozo de disfrutar de la paz con Dios y de comunión con el Señor. Había tres formas en que podía ofrecerse estas ofrendas de paz. Número uno, podía ofrecerse como un sacrificio del ganado, como un sacrificio del ganado. Observemos en versículo 1 nos dice, si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofreciere del ganado, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Señor. Observa que a diferencia del holocausto, en la que el animal sacrificado solamente podía ser un macho, en este caso de la ofrenda de paz, se podía ofrecer un macho o una hembra, pero debía ser un animal perfecto para el Señor. Esta diferencia entre el holocausto, en donde solamente podía ofrecerse un macho, y en las ofrendas de paz, en que podía ofrecerse un macho o una hembra, se debía a que la ofrenda de paz no tenía un propósito de expiación por el pecado. De hecho, la ofrenda de paz se ofrecía después de ofrecer el holocausto en el cual se hacía expiación por el pecado. Observemos que tanto la ofrenda de cereal como la ofrenda de paz generalmente se ofrecían después del sacrificio del holocausto, porque es el holocausto
en el que se trataban y se solucionaban el problema del pueblo de Israel con la justicia de Dios a través de ese sacrificio sustitutivo. Y de la misma manera nosotros solamente podemos venir y ofrecer nuestra adoración al Señor sobre la base del sacrificio sustitutivo de Cristo, que fue ofrecido como un holocausto al Señor. Eso le recordaba entonces al pueblo de Israel y a nosotros también que la única manera de disfrutar de paz con Dios, de comunión con el Señor, es por medio de la expiación que Dios mismo proveyó en el sacrificio del sustituto que Dios mismo designó. Y ese sustituto es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, como nos dice el libro de Hebreos, que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a Jesucristo, eran un símbolo, eran una representación, eran una sombra del sacrificio único, definitivo, verdadero de Jesucristo. Así que entonces, eso le recordaba al pueblo de Israel y a nosotros que solamente podemos disfrutar de paz con Dios por medio del sacrificio sustitutivo de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que Romanos 5:1 nos recuerda que habiendo sido justificados por la fe, escucha, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo tenemos paz para con Dios? Solamente existe una forma, y es habiendo sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en versículo 10 añade que cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios, en paz con Dios, cuando éramos enemigos. ¿Cómo? Por medio de la muerte de su Hijo, el sustituto perfecto y definitivo. De igual manera, Efesios 1, 7 y 8 nos enseña que en Cristo tenemos redención. Esta palabra, expiación, redención, liberación, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Y añade allí en Efesios 2, versículo 18, que por medio de Cristo, los unos y los otros, es decir, todos los que creemos en Él, los unos y los otros, por medio de Cristo, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. De manera que entonces ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios. A ese grado nos ha acercado el sacrificio de Cristo para aquellos que creemos en Él, que ahora somos miembros de su familia y tenemos libre acceso a su presencia. Y de la misma forma, Colosenses 1:20 nos enseña que agradó al Padre por medio de Cristo reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. De manera que ahora en verdad nuestra comunión es con el Padre. Ponte a pensar, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como nos dice 1 Juan capítulo 1, versículo 3, por medio de la muerte de su cruz. Pero en el Antiguo Testamento Dios representó esta realidad espiritual por medio del sacrificio de animales. Por eso es que después de sacrificar el holocausto, la ofrenda de paz o de comunión era ofrecida al Señor. Ahora bien, ¿cuál era el procedimiento para ofrecer esta ofrenda de paz? El texto nos dice, en versículo 2, nos dice que pondrá la mano, aquel que ofrecía este sacrificio, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y él mismo la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Observa cómo debía haber sacrificio de sangre, derramamiento de sangre. Y nos dice, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos lados. De esta manera el Señor, aunque este sacrificio no era un sacrificio de expiación, el Señor le recordaba a su pueblo y a nosotros también que la paz con Dios solamente es posible por medio del derramamiento de sangre. Porque como nos dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay paz con Dios, no hay reconciliación con Dios, no hay comunión con Dios.
Entonces, versículo 3 dice enseguida que del sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor. ¿Qué debían presentar? Observa el versículo 3, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas. Los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el óvulo del hígado que quitará juntamente con los riñones. Como vemos allí de ese animal sacrificado, representando a la persona, recordemos que el animal representaba a la persona, por eso ponía sus manos sobre él o su mano sobre él. Se debía quemar en el altar, dice allí, la grasa que cubre las entrañas en primer lugar, y la grasa que hay sobre las entrañas, y la grasa que hay sobre los riñones. Ahora bien, ¿por qué la grasa? La grasa de un animal era considerada como la mejor parte. Era considerada como la abundancia, representaba abundancia, riqueza. Recordemos cómo Abel ofreció de la grosura de sus animales. La grosura, la grasa, representaba riqueza, abundancia, generosidad, plenitud. De esta manera entonces el Señor le enseñó a su pueblo y a nosotros también que nuestra gratitud al Señor por la paz que ahora disfrutamos con Dios, por la comunión que ahora disfrutamos con el Señor, gracias al sacrificio de Jesucristo, debe ser abundante. Nuestra gratitud debe ser exuberante. Nuestra gratitud debe ser excesiva. Nuestra gratitud debe ser desbordante. Observemos en segundo lugar que la ofrenda dedicada al Señor para ser quemada en el altar debía incluir los dos riñones con la grasa que estaba sobre ellos y sobre los lomos. Ahora bien, para los hebreos, ¿por qué los riñones? Porque para los hebreos los riñones era un símbolo de las emociones, de los sentimientos. Cuando nosotros hablamos de las emociones y de los sentimientos, ¿en qué pensamos? En el corazón. Pero para el hebreo, para los judíos, ellos pensaban en los riñones. Eso quiere decir, y en los intestinos, porque ¿en dónde sentimos las emociones? En las entrañas. Y es por eso que ellos consideraban las entrañas, los riñones, los intestinos, como el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Eso quiere decir entonces que nuestra gratitud al Señor por la bendición que tenemos de tener paz con Él y tener comunión con Él, debe incluir nuestras emociones, debe incluir nuestros sentimientos. Nuestra adoración al Señor no debe ser fría, no debe ser apática, no debe ser distante, no debe ser indiferente. Nuestra adoración al Señor debe ser con nuestras emociones más profundas. Nuestra adoración al Señor, tu adoración al Señor debe ser con todo tu corazón. O como dirían los judíos, con todos tus riñones y con tus intestinos. Con todo tu ser, con todas tus emociones. Desbordante, alegre, emocionada. ¿Es así tu adoración al Señor? ¿Es así tu adoración al Señor? ¿Alabas, adoras al Señor con emoción, con tu corazón, con tus sentimientos? Así debían ofrecer al Señor, como vemos ahí. Finalmente, la ofrenda de paz se debía ofrecer al Señor con el lóbulo del hígado. El lóbulo del hígado. Ahora bien, ¿por qué el lóbulo del hígado? Porque el hígado era considerado como el asiento de la vida. El asiento de la vida. Así que nuestra gratitud y adoración al Señor debe brotar de lo más profundo de nuestro ser, de la fuente misma de nuestro ser. Debe de ser con toda nuestra vida, con todas nuestras emociones, con todo nuestro corazón, con toda nuestra gratitud, con exuberancia, con plenitud. Pero la única manera en que puede ser aceptables nuestros sacrificios al Señor es por medio de Jesucristo.
es por medio de Jesucristo. Eso quiere decir que la adoración no es solamente y simplemente cantar. La adoración es aceptable al Señor solamente por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Por eso el versículo 5 señala que los hijos de Aarón quemarían esta ofrenda, estos riñones, esta grasa, este lóbulo del hígado, lo quemarían en el altar, observa, sobre el holocausto, sobre la base del sacrificio sustitutivo. Eso es lo que hacía. De ese sacrificio, de esa ofrenda, una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. De aroma agradable al Señor. Y es por eso que Filipenses 1:10 nos recuerda a nosotros los cristianos que la voluntad de Dios es que aprendamos a escoger lo mejor para que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia. Observa que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia y nuestra obediencia solamente es aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también Hebreos 13, versículo 15 nos recuerda que ofrezcamos continuamente mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrecemos sacrificios de alabanza ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Porque solamente por medio de Cristo nuestros sacrificios son agradables a Dios. Son agradables a Dios. Así entonces, esta ofrenda sería una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Por eso es que la ofrenda que Dios recibe es solamente la ofrenda de aquellos que son suyos. Es más, la Biblia dice que el sacrificio de los impíos le es abominación. Es abominación. Pero había una segunda forma en que se podía ofrecer el sacrificio de paz y era a través del sacrificio del rebaño que encontramos en versículos 6 al 11. Podemos observar que prácticamente el procedimiento era el mismo. Observa, pero si su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el Señor es del rebaño, es decir, ya no es del ganado, sino que es del rebaño, sea macho o hembra sin defecto la ofrecerá, se ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos lados. Y del sacrificio de las ofrendas de paz traerá una ofrenda encendida al Señor, la grasa, la cola entera, esta es una diferencia, que cortará cerca del espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el óvulo del hígado que quitará con los riñones. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento, es ofrenda encendida para el Señor. Si su ofrenda es una cabra, esa es la tercera forma, es que fuera de una cabra. Y el procedimiento prácticamente era el mismo. Observa, si su ofrenda es de una cabra, la ofrecerá delante del Señor, pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos lados, y de ella presentará su oblación como ofrenda encendida para el Señor, la grasa que cubre las entrañas, y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el óvulo del hígado, que quitará con los riñones. Y el sacerdote los quemará, dice allí, el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento, es ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Estatuto perpetuo será por todas sus generaciones, donde quiera que habiten, ninguna grasa ni ninguna sangre comerán. Ahora bien, si tú observaste, es interesante que en versículos 11 y versículos 16
Nos dice que quemará en el altar esta ofrenda y nos dice como alimento, versículo 11. Versículo 16 nuevamente, como alimento. ¿Por qué dice como alimento? Porque en capítulo 7 nos enseña que toda la carne que sobraba, recuerda, lo que se quemaban en el altar al Señor era la grasa, los riñones y el lóbulo. ¿Qué pasaba con la carne de ese animal? Levítico capítulo 7 nos enseña que de esa carne una parte era para los sacerdotes, pero la mayoría era cocinada y entregada al que la había ofrecido para que la comiera con su familia delante del Señor como un símbolo de comunión con Él. Un símbolo de comunión con Él. Recordemos nosotros que el momento de la comida, aún para nosotros, es un momento de comunión familiar. Pues ahora imagínate en ese momento cuando ellos sacrificaban de una manera simbólica. Es como si el Señor estuviera participando con ellos en esa comida, en una comunión con ellos. Y es por eso que a esta ofrenda se le conocía también, no solamente como la ofrenda de paz, sino también como la ofrenda de comunión. Y el hecho de que se ofreciera sobre el holocausto, como nos dice el versículo 5, nos recuerda nuevamente que es gracias al sacrificio de Jesucristo que quienes hemos creído en Él disfrutamos de paz y de comunión con el Señor. Y el hecho de que el pueblo de Israel participara de esta ofrenda que era del Señor y participara de una manera simbólica de comunión con el Señor por medio de esta ofrenda de paz, nos recuerda la comunión espiritual que nosotros disfrutamos con el Señor por medio de la Santa Cena. Recordemos cómo en 1 Corintios 10, versículos 16 al 17 nos recuerda que la copa de bendición que bendecimos no es la participación. Esta palabra participación es comunión, koinonía. Así que entonces la copa de bendición, refiriéndose a la Santa Cena, es la comunión en la sangre de Cristo. Y luego añade, el pan que partimos, no es la comunión, la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Observa cómo la Santa Cena representa una comunión espiritual con el Señor y con nuestros hermanos en la iglesia en comunión conjunta con el Señor. Por lo tanto, cuán agradecidos debemos estar nosotros los cristianos. Cuán agradecidos debemos estar diariamente con el Señor. ¿Cómo no adorarle y exaltarle con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con todas nuestras emociones, con gratitud plena, exuberante al Señor? Porque habiendo sido en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Sin embargo, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna, nos dice Tito capítulo 3. Así que entonces, hermanos, expresemos al Señor nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestra adoración con todo nuestro ser y por medio de nuestros bienes materiales
y disfrutemos con gozo de la comunión que tenemos con el Padre por medio de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta comunión, porque nuestra comunión contigo, Señor, es trinitaria. Tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y tenemos esa comunión contigo gracias a la obra trinitaria que tú, Padre, que tú, Jesucristo, y que tú, Espíritu Santo, han hecho para traernos a la salvación. Te bendecimos, te adoramos con todo nuestro ser, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu fiel provisión, por tu sustento diario, Señor. Y te pedimos que muevas nuestro corazón de manera que te adoremos con nuestros bienes materiales, que te adoremos, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con todo, Señor, a ti, en gratitud por la paz y la comunión que tenemos contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues que pasen una excelente noche. Nos vemos el día domingo si el Señor lo permite. Un abrazo fuerte. Hasta luego.